Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar y sean bienvenidos nuevamente aquí al Game Space de Tuni. El día de hoy vamos a hablar de unos juegos más que nostálgicos, porque vaya que nos va a dar un poco de nostalgia hablar sobre estos juegos. Vamos a hablar sobre 5 juegos los cuales han hecho que, digamos, que toda la industria de los videojuegos sean como son al día de hoy. ¿Por qué? Porque quizás fueron de los primeros videojuegos como exitosos que salieron en el mercado, porque fueron los que la gente más empezó a jugar porque tenían la fórmula que a la gente les gustaba. Y bueno, muchas cosas que más adelante vamos a hablar. Así que quédense aquí y bienvenidos a este video, mis queridos amigos. Bueno, primero que nada quiero decirles que este top que estoy haciendo no va donde 1 es el mejor juego y 5 es el peor, sino simplemente estoy enumerando 5 juegos y bueno, no tiene nada que ver el que ponga en primer lugar, en segundo, en tercero, ni así, ¿ok? Así que bueno, el primero del que quiero hablar, que yo de verdad que considero, a ver, existen muchos otros juegos de consolas muy antiguas, pero estos 5 pues son, digamos, los como el estándar que hubo en su tiempo y que al día de hoy se siguen jugando. Así que el primero del que vamos a hablar es Mario Bros. Amigos, yo creo que todo el mundo, todos nosotros, todos los que alguna vez hayamos tenido contacto con algún videojuego, sabemos y reconocemos lo que es Mario Bros. Este señorcito con un sombrero rojito, como que con un overall y su camisita roja también. Y obviamente no olvidemos ese increíble bigote que se cargaba, señor bigote que tenía Mario Bros. Pues bueno, esa es la historia, una historia la verdad bastante sencilla, que hoy en día la podemos ver y podemos decir, eso es algo que en muchos videojuegos salen, pero en esa época pues la verdad es que no habían muchos. Sin embargo, es una historia que siempre ha funcionado a Mario Bros. ¿Por qué? Porque es la historia pues de Mario, la cual tiene que rescatar a una princesa que, si no mal recuerdo, se llama Peach. Y bueno, para rescatar a esa princesa tiene que ir pasando por varios niveles, se tiene que ir enfrentando a ciertos jefes, va por uno, por otro, hasta que llega, digamos, al castillo del malvado, en donde ahí la va a rescatar y tiene que luchar contra el jefe final. Y básicamente eso es todo. Bueno, se los estoy resumiendo, pero demasiado. Porque al final de cuentas sí tiene pues ciertos niveles y ciertas dificultades. Hay niveles mucho más difíciles que otros, pero la verdad es que este juego yo creo que sí que ha dado una pauta para muchos otros juegos de hoy en día. Y al final de cuentas, amigos, este juego se sigue jugando. Siguen saliendo versiones de Mario Bros. Para diferentes plataformas. En esta ocasión, digamos que la última plataforma que Nintendo ha sacado es la Nintendo Switch. Y se siguen haciendo videojuegos para que si Mario Party, que si Super Mario Bros. O en fin, hay un montón de modalidades de este juego. Y yo recuerdo mucho en el Nintendo 60, no ni siquiera en el 64, en el Super Nintendo, que es una consola que mi cabeza tapa, pero si yo me hago para un ladito, ahí la van a ver, está ahí al lado de ahí casi no se ve, pero bueno, ahí está la consola. Y el punto es que en esa consola yo me acuerdo de haber jugado el Super Mario Bros. 3. Y amigos, era una completa maravilla, la música, la jugabilidad, todo. La verdad es que sí, nos da bastante nostalgia, pero el juego era muy bueno, muy bueno. Ok, ahora amigos, juego número 2 va más o menos de la mano. Y no de la mano por decir, o sea, porque realmente se lleven, sino porque la historia es similar en ciertos aspectos. Por lo menos de primeras pareciera lo mismo. Estoy hablando de Legend of Zelda. Este juego en el cual el personaje principal al que llevamos es a un pues elfo, por llamarlo de alguna manera, llamado Link, el cual tiene también que rescatar a una princesa llamada Zelda. De ahí viene el nombre de Zelda. Y bueno, en el camino tiene que pasar por ciertas travesías, también tiene que hacer misiones, tiene que derrotar a ciertos jefes malos. Y también de ahí, amigos, la música también es otra cosa que yo creo que en esa época, aunque la música pues no podía ser de tanta calidad, vaya que se esforzaban en hacer buenos soundtracks para estos juegos. Y hay mucha música de Legend of Zelda que sinceramente te vuela la cabeza porque es muy bueno. Y al mismo tiempo, o sea, exactamente igual que Mario pasa con Legend of Zelda, siguen haciéndose juegos y juegos de este título. Y la verdad es que para mí está increíble. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos jugado algún juego de Legend of Zelda. Y la historia es muy bonita. Siempre la historia se nota que le meten mucho corazón. Y es por eso que, bueno, lo mencionamos dentro de estos 5 juegos, porque al final de cuentas se ha utilizado también como
referencia para hacer muchos videojuegos a lo largo de los años, y es un videojuego que sigue haciéndose versiones y versiones y versiones y versiones. Así que ese sería el número 2. Recuerden que yo no estoy aquí hablando de que el 1 sea el mejor, luego el 2 un poquito menos y así, no, sino que simplemente ponemos ahí 5 juegos. Luego en el número 3, amigos, vamos a poner los redobles porque en esta tercera posición tenemos a un juego que ¿cómo hablo de ella sin fanboilear y sin llorar en el proceso? Porque estamos hablando de Pokémon. No sé si recuerdan el... Tengo que atraparlos. Nuestro destino así es Pokémon Gran... Era, bueno... Perdón por lo que acaban de escuchar, pero era una bueno, un gran anime, porque iba a decir una serie, pero más bien es un anime. Y la canción del intro de Pokémon también era increíble. El tengo que ser siempre el mejor, pararán. Y se han sacado miles y miles de juegos de de este título, de esta franquicia, desde hace mucho tiempo también. Digamos que yo recuerdo muchísimo un título que a lo mejor algunos de ustedes reconocen, si no, hay muchos gameplays también en YouTube, los cuales pueden buscar, de un juego llamado Pokémon Stadium, el cual era para Nintendo 64 y era una completa maravilla, amigos, porque simple y sencillamente era esto: tú jugabas contra otra persona o contra la consola, vaya, como contra un bot, y entonces tú elegías un Pokémon, la otra persona que estuviera jugando contigo o la consola elegía otro Pokémon y tenían que hacer como combos y cositas así. Y de verdad que lo recuerdo con mucho cariño y mucha nostalgia, porque me la pasaba muy bien y jugaba bastante ese juego. Y al final de cuentas, mientras más jugabas, pues te ibas ganando puntos y con esos puntos desbloqueabas a otros Pokémones y era increíble. La verdad es que ese juego era muy bueno. Han salido juegos de Pokémon para otras plataformas, bueno, al final de cuentas siempre de Nintendo, pero por ejemplo para el Game Boy, que si el Pokémon Red, que si el Pokémon Blue, que si el Pokémon, infinidad de cosas. Y hoy en día también existen títulos de Pokémon, el Let's Go Pokémon y cosas así para el Nintendo Switch. Y son una cosa que al final de cuentas son lo mismo. O sea, esos juegos son lo mismo, pero siguen funcionando y siguen funcionando muy bien. Y amigos, en un video pasado aquí en el canal hablábamos sobre los videojuegos en el celular. Y con Pokémon, yo creo que... Miren, ahí les voy a decir, hasta mi señora madre jugaba Pokémon Go en el celular, porque de verdad que era un juego el cual hizo que mucha gente que a lo mejor no era tan adepta a los videojuegos le empezó a llamarle la atención, y podías ir caminando y recogiendo Pokémon e inclusive se hizo un poco la polémica que si te podías meter en problemas, que si te distraía mucho al ir caminando por la calle y tal. Pero al final de cuentas fue un juego en el cual activó mucho a la gente, porque tenías que caminar bastante para que, digamos, pudieras encontrar nuevos Pokémones. Habían Pokémones que eran, digamos, exclusivos solo de cierto continente o de cierta zona, porque ojo, también existía eso. Y al final de cuentas dio muchísimo de qué hablar Pokémon o Pokémon. Yo la verdad es que siempre le he dicho Pokémon y así es como lo recuerdo. Pero este juego simple y sencillamente tiene un lugar en mi corazón, y yo creo que en el corazón de millones de personas, y también ha servido mucho de referencia para hacer otros tipos de títulos, otros tipos de videojuegos. Y la verdad es que por eso creo yo que tiene que estar dentro de este top 5 que estamos mencionando. Que ahora nos vamos a ir al cuarto lugar, la cuarta posición, en los cuales estamos hablando. Ya nos vamos a ir a un género de sí acción, aventura quizás, pero ya también pegándole un poco al shooter, al género del shooter, porque ya estamos hablando de Resident Evil, la saga de Resident Evil, amigos, que yo recuerdo haberla empezado a jugar desde el PlayStation 1, que también la tengo de ese lado, que bueno, ahí sí no se ve, pero ahí está. Esa saga de juegos, yo me acuerdo, aquí les tengo que contar una anécdota, amigos, que yo me acuerdo que yo me espantaba mucho, y si ustedes ven los gráficos ahora, van a decir, oye, Oscar, pero qué tremendo miedoso, ¿cómo te puedes asustar de esos juegos? Pero sí, yo me asustaba mucho, inclusive, bueno, primero que nada vamos a decir de
qué es el Resident Evil, para el cual, si hay gente que no conoce la saga, bienvenidos al 2020. Pero la saga consiste de, digamos, hay una empresa, una compañía, la cual se llama Umbrella Corporation. Esa corporación se encarga, pues digamos, de hacer experimentos biológicos, quizás también armas, cosas por el estilo. Y de pronto se les sale de control como toda esta cosa y empiezan a infectar a gente con un virus, la cual hace que se zombifique. Y entonces los zombies empiezan a matar gente, se hace un caos en todo el mundo. Y al final de cuentas hay ciertos policías o investigadores, vamos a llamarlos, pero pues son policías al final de cuentas, los cuales pues se encargan de combatir a estos zombies, de eliminarlos y al final de cuentas como que de ir descubriendo la trama de quién ha hecho estos zombies y por qué. La verdad es que los juegos están muy buenos. Al principio, en los primeros Resident Evil, pues la dinámica era bastante simplona. No podías ni mover la cámara, simplemente pasabas de un lado para otro y cambiaba el escenario. Pero la historia era lo que te atrapaba. Y yo me acuerdo que cuando tenía yo por ahí de unos 10 años, 11, a lo mucho 11, yo tenía mucho miedo de jugar un Resident Evil, pero conseguí el disco y dije, bueno, lo voy a jugar y voy a aventarme la historia porque he escuchado que todo el mundo habla muy bien de ese juego. Lo puse. Empezó una escena donde un zombie se acercaba así como... Y en ese momento se fue la luz de mi casa. Yo estaba muy espantado. Empecé a rezar y después decidí romper el disco porque creí que el Resident Evil, o sea, de ahí escuchen el título, Resident Evil, pues que estaba en ese disco, que realmente el diablo estaba en ese disco. Y me dio tanto miedo que bueno, rompí el disco. Sí, la verdad es que lo acepto, me da un poco de pena, pero eso fue lo que sucedió. Y hoy en día los juegos de Resident Evil se me hacen muy buenos. Tanto así que hoy, bueno, no hoy, pero en estos tiempos o para el próximo año van a sacar un nuevo título, el octavo de hecho de Resident Evil. O sea, imagínense qué tanto ha funcionado esta saga, que han ido sacando y sacando discos, bueno, sacando juegos de este título. Y creo que también ha funcionado muchísimo como un estándar para varios otros títulos, los cuales se han inspirado en él. Y teníamos que mencionarlo porque creo que es uno de los primeros shooters como ya un poquito, vamos a decirlo, como en rol, como, ¿saben? Porque han salido otros que si le tenías que disparar al pato y tal, con otras consolas un poco más antiguas todavía. Pero al final de cuentas Resident Evil ha sido una de las sagas que yo creo que más la gente tiene, o tenemos, porque me incluyo, en el corazón. Así que por eso se tiene que llevar uno de estos lugares de los mejores videojuegos, pues sí, de toda la vida, que han servido para inspiración de muchos otros a lo largo del tiempo. Por otro lado, amigos, ya llegando al último lugar, yo estaba pensando en cuál de estos dos poner, pero voy a poner a ambos, o sea, como 5 y 5.5, vamos a, o 5.1 más bien, vamos a decirlo así, porque tenemos dos juegos del género que no hemos mencionado, de pelea. Que ahora ya mencionamos quizás las carreras, porque en Mario inclusive existía el Mario Kart y tal, y muchas otras cosas. Ya mencionamos juegos de aventura, ya mencionamos juegos de acción, de shooters, y tenemos que mencionar los juegos de pelea. Los juegos de pelea, que hay dos, los cuales yo creo que mucha gente hemos jugado también a lo largo de los años. Por un lado está Street Fighter y por el otro lado está Mortal Kombat, uno más sangriento que el otro, Mortal Kombat, pero por mucho es mucho más sangriento. Y por el otro lado pues Street Fighter, que es un juego un poco más tranquilo, que al final no deja de ser un juego de pelea. Pero yo, amigos, ¿cómo hablarles de estos juegos? Yo recuerdo mucho que cuando estaba chiquito, cuando tenía unos 8 o 9 años y que iba a la tienda, que ahora los tiempos eran más tranquilos que ahora, porque por eso podía salir a los 8 años a la tienda, que aparte estaba muy cerca. Y con el cambio que pues que me daban de la tienda, que mi mamá me daba, no sé, cierta cantidad de dinero para ir a comprar algo, compraba esa cosa, y con el cambio que me daban yo me iba a un lugar que estaba también muy cerquita, en el cual tenían maquinitas de estos arcades, que eran como súper antaños también. Metí ahí, no sé, unos 2 pesos, 3 pesos, 1 peso, no sé ni cuánto, y me ponía a jugar Street Fighter o Mortal Kombat. Y era de eso de que tienes la máquina aquí con una palanca y botones de este lado, y simplemente, o al revés, no sé, y simplemente o sea, mueves la palanca para no sé dónde, y con el otro nada más le estás pegando a todos los botones a la vez y no sabes ni lo que estás haciendo, pero lo haces más o menos bien.
pues así me pasaba. También en el Super Nintendo que tengo acá atrás, llegué a jugar algunos juegos de Mortal Kombat que son sumamente sangrientos. Y quién no recuerda a ese famoso Finish Him. Que vaya que ahí veía sangre y una que otra cosa. Pero al final de cuentas eran juegos, amigos, con los que también pues podías jugar contra un amigo o contra la consola misma. Y te la pasabas bastante bien por un muy buen rato, tenemos que decirlo así. Y pues a la fecha, tanto de Mortal Kombat como de Street Fighter se siguen sacando juegos. Han sido, digamos, que la guía para muchos otros juegos. Que si de Dragon Ball Z, que si de Naruto, de muchas otras cosas. Esos dos han sido como la batuta. Y yo creo que la gente que quiera en algún momento decir yo voy a hacer un juego del género de pelea, tiene que ver a Street Fighter y a Mortal Kombat como referencia y tomar cosas de ahí, pues porque al final de cuentas todos toman cosas de otros lados y de esa manera pues bueno, puedes hacer que un juego sea mucho mejor o no. Así que bueno, amigos, yo quería mencionarles estos juegos, quería hablar de juegos pues un poco nostálgicos de antaño, que al final de cuentas han hecho que los juegos hoy sean como son, que son videojuegos que al final pues siguen saliendo, o sea, más de 20 años de que estos juegos salieron al mercado y al final siguen saliendo, es una completa locura. Pero se me ocurrió también como una idea quizás para un próximo video, que ustedes déjenme en los comentarios si les interesaría saber de esto o no. Juegos que a lo mejor salieron no tan antaño, sino por ahí a lo mejor 2015, 2014, yo qué sé, que murieron en algún tiempo, que la gente dejó de jugar por X o por Y razón, y que ahora por alguna también razón han revivido, y no solo revivido, sino que se han posicionado. Podemos hablar de eso, hay varios juegos a mí que se me vienen a la mente, pero no vamos a hablar mucho para que quizás en algún próximo video lo hagamos, ¿vale? Así que amigos, ojalá que les haya gustado este video, que hayan recordado, que se hayan sentido un poco nostálgicos junto conmigo. Los que sean un poco, pues ya más grandes, los que sean un poco más chicos seguramente conocerán todos los títulos que les acabo de decir porque se siguen haciendo. Así que bueno, ojalá se hayan pasado un buen rato. Dejen un like, amigos, y suscríbanse si es que no lo están. Y pues nada, nos vemos aquí en el próximo video en el Gamespace de Tuni. Yo soy Oscar y nos vemos hasta la próxima, mi gente. Adiós.